Bien, es un placer participar en este congreso, Nodos del Conocimiento a través de la comunicación digitalizada y exterior, desafíos y oportunidades de la docencia de la historia de la arquitectura en tiempos de pandemias. Este trabajo que presento no es más que una breve presentación de una investigación más amplia sobre innovación docente en el ámbito de la enseñanza de la historia de la arquitectura, a modo de reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que precisamente para la docencia de la historia de la arquitectura, en el contexto de una escuela de arquitectura, supone el actual escenario de crisis sanitaria, así como su legado para el futuro, una vez que se despeje la emergencia en la que aún nos encontramos inmersos. La pandemia actual ha tenido consecuencias a todos los niveles y en todo el mundo. La conciliación de las exigencias de continuar con la actividad cotidiana y de distanciación social ha provocado la apuesta por la conversión de las actividades que la mayoría de la población desarrollaba presencialmente en una versión a distancia de las mismas, suponiendo a la vez un desafío y una oportunidad para la digitalización. A diferencia de otras instituciones y administraciones públicas, la actividad académica de la universidad, como todos saben, no podía permanecer suspendida, por lo que toda la comunidad universitaria convirtió su actividad en base a la imposibilidad de tener ningún contacto presencial entre docentes, colaboradores y estudiantes, y de no poder utilizar las instalaciones de las universidades como único modo de prevención que se ha contemplado. Como profesor e investigador en Historia de la Arquitectura he adaptado, como tantos otros compañeros, la docencia presencial a su versión en línea en el periodo tanto de confinamiento como el de suspensión de la docencia en el que nos encontramos. Esta obligatoria transformación ha desencadenado la reflexión sobre las dificultades que entraña la docencia en línea para las materias que se enseñan en una escuela de arquitectura y en particular a las relacionadas con la historia de la arquitectura y el patrimonio. Es innegable que la digitalización de la docencia ha abierto nuevas posibilidades de interrelación con los estudiantes en el entorno digital de las plataformas de enseñanza virtual y de Internet, multiplicando exponencialmente los recursos docentes y para el aprendizaje. Si bien son innegables también las virtudes de la docencia en línea, lo son igualmente las virtudes de la enseñanza presencial, por lo que se hace necesaria una reflexión sobre las posibilidades que todavía la modalidad presencial podría aportar en los nuevos escenarios caracterizados por la necesaria prevención sanitaria que marcarán, sin duda, los próximos años. Esta reflexión se nutre de la innovación docente realizada durante los últimos años en mis cursos de Historia de la Arquitectura y Patrimonio, así como de las particularidades de la docencia en línea sobrevenida en los últimos 9 meses de pandemia. La reflexión se centra sobre el papel del aula y la digitalización para la enseñanza de la historia de la arquitectura. Con la llegada de la pandemia, el aula se ha convertido en el principal lugar de riesgo para el contagio, como tantos otros lugares cerrados, digamos. El aula también ha sido tradicionalmente enemiga de la enseñanza de la experiencia de la arquitectura, precisamente por la imposibilidad de poder ilustrar la experiencia holística que supone la percepción integral de una obra de arquitectura o de un paisaje. El poder recorrer su interior, el admirarla desde distintas perspectivas, sentir sus efectos en el propio cuerpo o poder tocar sus materiales constructivos. Actualmente se han desarrollado diferentes herramientas de realidad aumentada o de visitas virtuales a bienes arquitectónicos o paisajes, algunas de ellas incluso desarrolladas por universidades, incluidas la Universidad de Sevilla. Estas herramientas son muy útiles para enriquecer la experiencia de conocimiento de la arquitectura que se desarrolla durante una lección en el aula, ya sea presencial o en línea, al poder recorrerse los espacios y elegir libremente el recorrido en base al diseño del tema de trabajo que se trate precisamente durante la lección. Frente a la tradicional ilustración de la arquitectura a partir de imágenes que ilustren o acompañen la explicación de las obras de arquitectura ilustradas en la lección, esto supone un gran avance, un avance notable en la capacidad de transmitir y de potenciar, sobre todo, la experiencia de conocimiento de las obras por parte de los estudiantes y su debate o su interés o la apertura de vías de debate y de reflexión durante las propias lecciones. Los beneficios que la digitalización aporta al conocimiento de obras de arquitectura mediante esta realidad aumentada o virtual en el aula, ya sea presencial o en línea, son notables, precisamente por esa posibilidad de visitar
arquitecturas y paisajes de variados territorios a lo largo y ancho de todo el mundo. A los beneficios que trae la digitalización es preciso todavía reivindicar los beneficios que reporta la experiencia directa de conocimiento de la arquitectura en modo presencial. Si el aula se ha convertido en uno de los principales elementos de riesgo durante una pandemia o durante épocas anuales de contagios víricos, una estrategia de prevención intermedia entre la presencialidad en el aula y la docencia en línea es la docencia al aire libre, que conlleva abundantes beneficios tanto para la prevención como para el conocimiento de las obras de arquitectura, de la ciudad y del paisaje. Como ya demostró la revolucionaria línea pedagógica desarrollada por la Institución Libre de Enseñanza desde finales del siglo XIX, las excursiones fuera del aula para favorecer el conocimiento directo de los objetos de estudio tienen una gran relevancia para un método intuitivo de enseñanza. Hace que los alumnos tengan un papel activo y el profesor adquiera la condición de guía de su trabajo. El método intuitivo sustituye la abstracción y la imagen ajena de las cosas por la obtenida del conocimiento real, en este caso de las obras de arquitectura, en su contexto urbano y paisajístico. En el seno precisamente de la Institución Libre de Enseñanza, las excursiones fueron una práctica sumamente valiosa y central para el método intuitivo que impulsaron personajes de una estatura intelectual como Francisco Giner de los Ríos o Manuel Bartolomé Cosío. Las excursiones tenían como objeto instituciones museísticas, entornos urbanos y paisajes culturales, y fue el método didáctico empleado por uno de los más ilustres historiadores de la arquitectura españoles del siglo XX en sus clases de la Escuela de Arquitectura de Madrid, como fue Leopoldo Torres Balbás, íntimamente ligado a la Institución Libre de Enseñanza, donde se formó como estudiante. Tras este breve excursus histórico a favor de la excursión o visita de campo como método pedagógico revolucionario desde finales del siglo XIX y sobre todo durante el primer tercio del siglo XX, observamos su valor en la actualidad, sobre todo para la didáctica de la historia de la arquitectura y las materias ligadas al patrimonio. No solamente sus beneficios no han perdido validez en lo que respecta al conocimiento directo y el fenómeno del método inductivo para el estudiante, sino que adquieren validez cuando este tipo de docencia al aire libre se erige como una respuesta muy eficaz para la prevención sanitaria en un periodo como el que estamos viviendo, sobre todo teniendo en cuenta que el momento histórico que vio nacer tanto la docencia al aire libre como la renovación de las edificaciones escolares en esta época también estuvo marcada por pandemias tan graves, tan significativas como la de gripe española de 1918. Por lo tanto, para este momento de emergencia en el que nos encontramos, cuanto para sus inevitables repercusiones inmediatas en los años próximos, o incluso cuando se disipe esta emergencia pandémica, pero sobrevuele siempre la amenaza de otra emergencia sanitaria de naturaleza infecciosa, y en aras de minimizar el impacto en la didáctica de asignaturas como las de Historia de la Arquitectura o Patrimonio Arquitectónico, se plantea un método didáctico que concilie las herramientas digitales de realidad aumentada con la enseñanza al aire libre, donde adquiera protagonismo el conocimiento directo de la experiencia de la arquitectura por parte de los estudiantes. Y sin más, muchas gracias por su atención.